Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema, los integrantes eh, de un proyecto o de la administración de proyectos. Y la materia sería de la unidad 3 y que sería de la eh, materia de administración de proyectos. Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Muy bien, vamos a ponerlo en modo presentación. Ella debe de verse. Bueno, ok, entonces, como mencionamos, el tema de hoy es de la unidad 3, sería integrantes del proyecto. Y bueno, vamos a ver que para, para llevar a cabo, para eh, seleccionar al personal adecuado dentro de una organización para la administración de un proyecto, pues se tiene que realizar de la misma manera como se lleva cualquier selección de personal para cualquier otra parte de la empresa. Entonces, estamos hablando de que lo primero que hay que hacer, pues hay que partir sobre el análisis y detección de necesidades. Pues hay que ver qué es la función que necesitamos cubrir, ¿no? ¿Qué puesto, qué características debe cumplir el puesto, ¿no? ¿Qué se está solicitando? ¿Qué, por ejemplo, qué es lo que va a desempeñar ese puesto? ¿Qué habilidades se requieren? ¿Qué competencias? ¿Qué conocimientos? ¿Qué habilidades? Por ejemplo, pues también hay que ver cuáles son el nivel de responsabilidad, las habilidades blandas, que serían, por ejemplo, relacionamiento con personas, este tipo de habilidades, ¿no? El liderazgo, etcétera. Y también deberíamos de poder, por ejemplo, manejar el nivel de experiencia que se tiene de administración de proyectos, de esa función en específico en proyectos similares o de mayor tamaño. Posteriormente, pues ya pasamos, ahora sí, ya que conocemos lo que necesita el proyecto, ¿no? Ahora sí, pues nos iríamos a llevar a cabo el reclutamiento activo y pasivo. ¿Qué es esto? Bueno, pues podemos publicar una vacante en el cual pues sería un reclutamiento pasivo. Y de la otra manera, el activo es buscar candidatos tanto internamente como externamente que pudieran cubrir esta vacante. Luego vendría el proceso de selección o recepción más bien de todas las candidaturas, de gente que esté interesada, de gente que pueda cubrir, y llevamos a cabo una preselección. Entonces, esta preselección, pues vamos a filtrar todos los currículums y compararlos y contrastarlos contra lo que hicimos al principio, que sería el análisis y detección de necesidades, para saber exactamente si hay personas que cubran y que puedan ser factibles de ser evaluadas. Una vez
una vez que ya tenemos una preselección, entonces lo que hacemos es que llevamos a cabo pues las pruebas tanto de habilidades suaves como de habilidades duras. Y entonces llegamos a cabo una batería de entrevistas, que es lo más recomendable, que es un proceso donde no solamente el gerente o el directivo que esté solicitando cubrir esa vacante sea el único que decida, sino que otras personas también den su punto de vista sobre las personas, tal manera que sea una responsabilidad compartida y de esta manera sea algo más objetivo. Posteriormente, ya dentro de las entrevistas, se hacen las valoraciones en base a criterios que ya vimos y pues se toma la decisión. Una vez tomada la decisión, se lleva a cabo el proceso de contratación. Antes de esto se presenta una oferta, se le presenta una oferta y bueno, pues ya el candidato decidirá. Entonces, si es aceptada la oferta, pues entonces se lleva a cabo lo que sería la contratación. Entonces, durante el proceso de incorporación, se debería de llevar a cabo un proceso de inducción tanto a la empresa como hacia el proyecto. Y por lo tanto, este proceso, la incorporación hacia el proyecto y hacia la empresa sea lo más suave posible para el candidato. Posteriormente, se tiene que continuar el proceso de evaluación del desempeño de no solamente este candidato, sino todos los colaboradores de una empresa y específicamente de un proyecto, ahorita que estamos hablando de un proyecto. De esta manera, pues vamos a evaluar el desempeño y ver si se cumplieron los objetivos, si está desempeñándose de acuerdo a las políticas, a los principios, valores de la empresa, etcétera, ¿no? Y también se valora las necesidades del candidato para seguir progresando dentro de la organización. Entonces, dentro del proceso, ¿no? Para el análisis de FODA, pues tenemos que tomar, y esto también sirve tanto para la empresa, pero también para los candidatos. Entonces, es un proceso que va de lo general a lo específico. Entonces, primero, el primer círculo sería la parte global, tecnológica, económica, todos los ambientes, ¿no? Sociocultural, etcétera. Y posteriormente ya nos adentramos al entorno específico, como quiénes son competidores, grupos de presión, gobierno, proveedores, clientes, en fin, a los cuales son esas fuerzas a las cuales está sometida la empresa. Bueno, lo mismo tendríamos que evaluar al candidato, ¿no? El entorno en general, ¿no? ¿Qué es lo que opinan de sus otros trabajos, otros jefes, otras organizaciones del candidato, cómo se ha desempeñado y posteriormente, pues hacemos un entorno, ¿cómo se llama? Un entorno más inmediato, más específico sobre sus habilidades, destrezas, conocimientos, relacionamiento, habilidades suaves, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esto contrastado, pues, contra las políticas, principios, valores y cultura empresarial, ¿no? La filosofía empresarial. Entonces, dentro del análisis FODA, pues no voy a mencionar mucho, se analizan 4 ámbitos que serían las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Hay alguna pregunta?
Laura, ¿hay alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces continuemos. A ver, déjenme ver si hay otro. Ok, perfecto, sí, entiendo, Laura. Bueno, entonces vamos a continuar. Si hay alguna duda, pues por el chat puedes hacerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el proceso de análisis FODA, pero para candidatos o personas, pues vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a decir, internos, pues cuáles son las fortalezas en comparación con los competidores, se están aprovechando al máximo estas fortalezas, o también podría ser otra pregunta de cómo, en caso de no estarse aprovechando, cómo podrían aprovecharse. Luego, en el entorno, qué oportunidades hay en el mercado, en este caso, qué oportunidades hay en la organización que está haciendo para apoderarte de esas oportunidades, o sea, cómo contribuir, cómo colaborar para aprovechar estas oportunidades. En este caso, cuáles son las debilidades, qué está haciendo para fortalecer los puntos débiles y disminuir la vulnerabilidad. En ese sentido, qué cosas son importantes que desarrolle el candidato como puntos de oportunidad, ¿no? Y que tiene como debilidades y que se requieren en la organización, ¿no? Para seguir avanzando. El caso de las amenazas, ¿cuáles serían las amenazas? Se está considerando un plan alterno en caso de que estas amenazas se materialicen. Bueno, ¿qué podría ser las amenazas? Podría ser, por ejemplo, pues las amenazas son aspectos externos que no controlamos nosotros, que tampoco controla la empresa, pero que sin embargo pueden suceder, ¿no? Como cambios en condiciones del entorno. Bueno, hablábamos de que hay que saber qué es lo que requerimos para un proyecto. A ver, vamos a ver. Sí, como competencia, efectivamente, efectivamente. Muy bien. Dentro de la descripción del puesto, yo hablaba al inicio de esta plática que antes que nada necesitamos definir qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos y qué necesitamos para cumplir con éxito una función o un puesto. Entonces, en este caso, pues esas serían las recomendaciones de las cosas que tenemos que cubrir. Por ejemplo, el nombre del puesto, porque el nombre del puesto nos dice mucho, nos dice cuál va a ser su ámbito de actuación. Luego vienen los objetivos deben ser claros, específicos, medibles, con tiempos verificables y realistas, ¿no? Luego, debe haber funciones y actividades que la persona que ocupe ese puesto pues tiene que realizar y que va a ser la sustancia de su responsabilidad. Por lo tanto, luego vendrían las responsabilidades que tiene, si tiene personal a su responsabilidad, a su cargo, si no tiene, etcétera, qué objetivos, ¿no? Y todas estas responsabilidades van a estar relacionadas con sus objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que desarrollar, en cuánto tiempo, qué es lo que se espera a final de cuentas, ¿no? Luego viene la posición jerárquica, que esta sería la formal. Entonces, dentro de la organización, ¿dónde está su posición? Y esto le va a otorgar un cierto nivel de autoridad. Aquí mismo, también en la posición jerárquica, pues vamos a determinar, por ejemplo, con quiénes interactúa. Y esto me lleva al siguiente punto, para saber quién es su supervisor inmediato, a quién le va a reportar todo lo que haga, ¿no? Quién es su línea de reporte. Y por otro lado, también, pues, vamos a ver
hacia abajo, ¿no? Ese sería hacia arriba. Ahora hacia abajo, pues sería quienes le reportan a él, ¿no? Y qué son las funciones específicas de esos reportes. Por otro lado, las áreas con quien tiene relación, o sea, con quién se relaciona y cómo engrana en esta organización. Entonces, por lo tanto, ahora sería a los lados, ¿no? La relación con otras áreas sería una relación a los lados. Y entonces ya tendríamos lo que se llama una visión 360, el supervisor hacia arriba, subordinados hacia abajo y la relación con otras áreas hacia los lados. Luego vendría lo que es la formación requerida, o sea, qué nivel de conocimientos, ¿no? Debe de tener para poder ocupar este puesto. Por ejemplo, pues debe hablar inglés o debe hablar portugués o debe hablar, debe tener una licenciatura, una maestría o debe tener diplomados, especialidades, etcétera, ¿no? O no se requiere tanto, pero se requiere un nivel de preparatoria, etcétera, ¿no? Otro sería el nivel de experiencia requerida. Aquí es algo importante para saber qué tanto ha sido expuesto, ¿no? A proyectos de esta misma naturaleza y cuáles han sido sus resultados. Posteriormente, pues hay que ver el rango salarial que está ligado a este puesto. Entonces, viene un rango salarial que le permite pues, ubicar a esta persona de acuerdo a todo lo anterior que acabamos de ver en ese rango salarial. Y posteriormente vienen condiciones específicas que tiene cada puesto, ¿no? Cada puesto debe tener o tiene ciertas características o ciertas cosas específicas que solamente este puesto o puestos de, similares tienen. Déjenme darles un ejemplo. En algunas empresas, a los vendedores se les apoya, por ejemplo, con un coche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de esa manera, es una condición específica porque no se les da a todos, ¿no? O, por ejemplo, a cierto tipo de trabajadores se les otorga también unas condiciones específicas, ¿no? Por el tipo de trabajo. Entonces son equipos, por ejemplo, que se les den equipos de protección, etcétera, ¿no? Todas estas son relacionadas con cada puesto de trabajo. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. Muy bien, entonces, ok, espérenme un momentito. Y otra de las cosas que son importantes dentro de la administración de personal y no solamente para la administración de proyectos es el manejo de conflictos y negociación. Entonces, una de las cosas que debemos de identificar previamente, ¿no? Que debemos de tratar de identificar es qué tan conflictivo puede ser o puede llegar a ser alguien. Entonces, desde el filtro de la selección de personal, debemos identificar este tipo de actitudes o este tipo de comportamientos, lo cual pues solamente nos van a traer complicaciones en la organización. Entonces, aquí no me voy a detener, pero esto es parte de los materiales de la unidad, ahí lo pueden verificar y lo pueden leer. De hecho, yo les recomiendo que lean cuidadosamente los materiales de la unidad y que puedan entender todas estos síntomas de empleados conflictivos o cómo identificarlos, ¿no? O algunas pistas para poder identificarlos. Y tenemos qué acciones deberíamos de llevar a cabo, ¿no? Según esta literatura, para poder
evitar o remediar, ¿no? Conflictos que se pudieran presentar. Son tres, no me voy a detener, pero sería una acción correctiva, una acción progresiva y una acción positiva. Entonces, tienen características diferentes para el tratamiento de conflictos, ¿no? En el manejo de conflictos que en toda organización se presentan y que pues debemos de tener previsto cómo manejarlos, cómo administrarlos y cómo tratar de evitarlos, ¿no? Muy bien. Esto también se encuentra en los materiales de la unidad. Luego viene, pues también los estilos de liderazgo, ¿no? En los cuales, pues algunos son más efectivos que otros, dependiendo específicamente en el manejo de conflictos. Entonces, aquí se mencionan 5, aunque como se darán cuenta, este número está equivocado, pero son 5. Y entonces, esto también son información que se encuentra en la unidad, en los materiales de la unidad, que les recomiendo que por favor lean. Bueno, pues hasta aquí estaríamos hablando de lo que sería el tema relativo a los integrantes del equipo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pero todo esto lo encuentran en los materiales de la unidad. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario? Ok, muy bien, Laura. Pues entonces, al contrario, gracias a ustedes. Si no hay dudas, hay preguntas, pues entonces damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, que les vaya muy bien.